Bienvenidos a Melomanografía, donde Yair y Efren Santiago platicaremos y analizaremos las últimas noticias y tópicos en torno al arte que más impacta la cultura popular, la música. A la par, acompañaremos nuestras opiniones con alguna bebida que vaya ad hoc al tema. Y el día de hoy platicaremos sobre la avanzada regia. A principios de los 90, el rock en México tuvo un movimiento distintivo, procedente de una de sus ciudades más importantes. El centralismo que caracteriza al país y que se vive en todos los ámbitos, tanto sociales como culturales y artísticos, se disipó por unos años, al menos en lo que al rock se refiere. En Monterrey se produjo una oleada musical influenciada por el rock alternativo de esa época, que cautivó más allá de las fronteras regiomontanas, fronteras que los que vivimos aquí sabemos que pocas veces van más allá del Cerro de la Silla. Bandas como Zurdok, Jumbo, Control Machete, El Gran Silencio y Plastilina Mosh, entre otras, fueron por un momento lo que más se escuchaba en toda la nación, e iniciaron algo que parecía ser el inicio de una nueva conquista cultural que llevaría al rock mexicano a otro contexto. Sin embargo, así como llegó y cautivó, se terminó y desapareció, siendo una promesa más de la música en México. Recordar, resaltar los elementos que destacaron al movimiento, así como ver qué lo propició y qué lo desintegró, es lo que haremos el día de hoy en Melomanografía. Y para empezar, cuéntanos, Jair, primero cómo estás y qué vamos a beber el día de hoy para acompañar esta charla. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Y vamos a estar acompañados de una carta blanca. ¿Sí? Es la cerveza típica de Monterrey y que desde 1890 es la que distingue a la ciudad. Es la primera cerveza de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, hoy conocida como Heineken México. Es una cerveza típico tipo American Lager, tiene unos adjuntos como maíz y que creemos es ideal para el tema porque de igual forma como la avanzada fue un momento de iniciación, esta cerveza es pionera, ¿sí? Y aparte está inspirada en la Carta Blanca, relacionada con trascender e innovar. Sí, que fíjate que ahora que mencionas lo de los adjuntos de maíz, se me hace que eso es lo que le da un olor tan peculiar, ¿no? Tan propio Sí, de esta cerveza, que yo creo que donde la abras se sabe que hay una se Carta sabe que Blanca, hay una ¿no? carta blanca. Igual que la avanzada, donde la escuchen, sabes que ahí vienen ellos, ¿no? Sabes, sí, exacto. Va, y bueno, creo que antes de empezar, hay que definir bien el término avanzada para saber de quiénes vamos a hablar, ¿no? Sí. Y yo encontré la definición del diccionario que dice grupo pequeño de soldados de un ejército o una expedición que se adelantan al resto, perdón, para observar al enemigo o avisar de un peligro. Entonces, dentro de esa definición queda bien claro que solo es un grupo pequeño de los que pudiéramos llamar avanzada regia, ¿no? Claro, Porque a veces tendemos a decir que todo lo que se hizo en Monterrey en cierta época o en cierto momento es avanzada regia, ¿no? Pero sí, en realidad, realmente son un grupo regio, todos los demás, ¿no? Todo ese grupo que se conoce es los músicos regios. exacto, pero en la avanzada como tal son un grupo muy específico y es en los que nos vamos a centrar el día de hoy, que son, si pudiéramos hablar o pudiéramos decir nombres, Sería tal vez pues, Zurdok, Zurdok, que yo creo que es el iniciador es el principal, iniciador, junto con Control Machete, ¿no? Fueron así como la punta de lanza. sí, Cabrito Vudú, Plastilina Mosh, Plastilina Mosh, que yo creo que es como que el propulsor, ¿no? El que de los que llegan más lejos. Control Machete, Control Machete, que ya lo hemos dicho. sí, el Gran Silencio, Y el Gran perdón. Silencio, que es ahí como yo creo, el más controvertido, con toda la intención de serlo, ¿no? Claro, Creo sí. que siempre fue muy innovador, pero creo que es un punto en el que nos vamos a centrar después específicamente porque fue muy llamativo, ¿no? Sí. Lo que ocasionó. Mencionamos a Jumbo, No. ¿no? Sí, también Jumbo, que es de los que se suman un poquito ahí a esa parte del movimiento. Y bueno, vamos a, ahora sí ya adentrarnos al tema, porque todo esto empieza porque hay un cambio en la ciudad, ¿no? Hay un cambio en todos los medios de difusión, empieza a haber cambios en las televisoras, cambios en la forma de presentar la música también, ¿no? Sí, de hecho, hay una innovación, sobre todo en el grupo principal de Nuevo León en cuanto a medios de comunicación, lamentablemente, pero y que nos daba como una penita muy grande con el resto del país, multimedios. Saludos multimedios. Sí, perdón, perdón México.
Pero en ese momento Multimedios trae una ola de cambio muy juvenil, a la par de lo que estaba sucediendo con estas bandas que estaban empezando a emerger, empezando a llamar mucho la atención. Y justamente Juan Ramón Palacios, Sí, que es hermano de Tatiana, por cierto. por cierto, fue ahí Gracias, Tatiana, por tu hermano. ya sé, y por buenos momentos también ahí. Sí, hablaremos después. Pero más que nada, cuando Juan Ramón Palacios toma esa batuta de la música, es cuando impulsa mucho a estas bandas y Sí. empiezan a crearse a la par varios medios de difusión, ¿no? Sí, pues también, o sea, con él empieza Desvelados. Exacto, que es. Sí, él impulsa Desvelados y luego dices, pues entre más cosas como los días de la colectividad, Machaca Regia, Expo Tatuajes, y luego también estaba la Almohada de Oro, que era uno de los premios más importantes en aquel entonces. Sí, que era la entrega de premios del programa de Desvelados de Juan Ramón Palacios, y estaba muy enfocado en la música regia completamente. Y aparte iba acompañada de un concierto grande, donde había una tocada masiva, iban muchos de los grupos nuevos y muchos de los grupos que ya estaban creciendo, entonces ahí fue un momento muy, muy bueno. También estuvo el Día de la Juventud. El Día de la Juventud, que nos tocó vivirlo un poquito más de cerca. Exacto, y que era un concierto muy, muy grande. Sí, de hecho ahí conocimos a muchos de estas bandas. Yo la verdad, fue la primera vez que los vi, estando súper chavito, el 8 creo que fue de los últimos años en los que lo vi. Sí, y aparte que muchos iban empezando e incluso cuando ya eran grandes, seguían yendo, porque fueron donde empezaron, y era algo que tenía mucho, es a lo mejor un poco propio de lo regio, ¿no? Como que siempre esa raíz muy, muy arraigada, y siempre volvían a esos lugares en donde comenzaron sus momentos más importantes. Sí, que de hecho todos estos eventos y cosas así, pues creo que ayudaron al impacto, ¿no? Que tuvo el impacto, primero nacional y luego internacional, ¿no? O sea, llegó un punto en el que, por ejemplo, ya hablando de temas internacionales, por ejemplo, Plastilina Mosh, aunque ellos graban por primera vez, o sea, graban su disco, ellos van ahí, meten lana, después los ven y su disco, la primera parte la graban en Los Ángeles, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya se empiezan a meter en temas internacionales, empiezan a cantar en inglés, empiezan a hablar así como ya muy, muy diferente a todo lo demás. Sí, de hecho, o sea, la mayoría de todas estas bandas fueron bandas que llamaron mucho la atención de disqueras grandes. Sí. A lo mejor primero como en o sea, esos conglomerados, ¿no? Que tienen, que han absorbido con el tiempo, pero después, formaron parte de las disqueras más importantes, ¿no? Sí. Y no grababan aquí mismo, grababan, como tú dices, en Nueva York, en Los Ángeles, en los lugares más. Sí, grababan con productores muy, muy, muy importantes, con bandas importantes que estaban allá en Estados Unidos. Sí, o sea, con bandas que eran tipo Cypress Hill, perdón, y con también productores de los Beastie Boys y demás, ¿no? O sea, sí, eran como muy importantes. Ahora, sí hay que recordar un poquito cómo empieza. sí. Todo comienza porque Zurdok gana Rocotitlán, uno Sí. de las guerras de bandas más importantes en aquella época, y que nunca había ganado alguien fuera de México, de la Ciudad de México, o sea, en ese tiempo el Distrito Federal, ¿no? Sí, en ese entonces todo México. Exacto. Sí, y cuando gana alguien que no era de esa ciudad, pues las disqueras empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando? Se está haciendo música fuera de aquí. Sí, existe algo fuera de aquí. Existe algo de aquí. La primera ciudad a la que voltean es a Monterrey, porque de aquí mismo salió Zurdok. Y no son los primeros en tener un contrato, no, pero son los que hacen voltear hacia acá. Sí, porque los primeros en tener un contrato son La Última de Lucas, ¿no? Ajá. Sí, que de ahí hay un tema porque se desaparecen muy rápido. Sacan el disco y desaparecen al mismo tiempo. Sí, bien curioso. Sí. Que ahí, pues ahí también tenemos el tema de por qué va desapareciendo todo esto, ¿no? Pero ahorita lo iremos hablando porque después llega ya ahora sí Zurdok, como que antes llamado Zurdok Movimiento. Sí. Junto con Control Machete, que son los verdaderos pioneros, así más, los que se aventaron más la chamba dura, ¿no? Al principio, o los que sus primeros discos impactaron más y fueron muy, muy arriesgados a decir, bueno, ya sonamos de aquí, seguimos siendo de Monterrey, sí somos de Monterrey y empezamos un movimiento, pero vamos a lanzarnos a la Ciudad de México donde está todo, ¿no? Sí. Y ahí caemos a lo mejor en el tema del centralismo que siempre hace muy difícil la diversidad musical, ¿no?
Sí, que eso pues, te obliga a moverte de donde estás para funcionar. Y Ujú. no que la música llegue a todos, sino mover Exacto. la música y la producción musical a un lugar y de ahí dispersarlo. Sí. Sí, eso es como uno de los temas también más interesantes. Ahora, el impacto nacional, yo recuerdo que hubo un momento en el que lo que se escuchaba era la avanzada regia. Sí, O sea, lo que había, cualquier canal de video que encontraras, en TV, Telehit, que en ese momento iba empezando también, entonces Telehit luego volteó a lo nacional y lo impulsó muchísimo. sí. Y lo que se escuchaba eran estas bandas. Sí, todos los videos que estaban ahí eran de ellos, la mayoría. Ujú. Sí, o sea, estaban a la par que todos los internacionales que ya dijimos, ¿no? O sea, Sí. entonces, eso causa mucho impacto porque ya no solamente lo conocen los que saben de música o los productores de música, sino que ya se empieza a mover con la gente que ve la televisión, ¿sí? Que tenía televisión por cable o que podía, o que de repente estaba en un lugar y veía, decía, ¿cómo se llama? En un consultorio viendo algo que tenían videos, veían, oye, está el gran silencio, ¿quiénes son ellos, no? ¿Quiénes son estos raros de Plastilina Mosh? ¿Quién es Zurdo? ¿Quién es Jumbo? ¿Quiénes son todos estos? Se van dando a conocer con los demás gente, ¿no? Sí, sí, Que ¿qué era, creo? Ah, no, que de hecho esa era la única forma de conocerlos. en ese momento, sí. Aparte, bueno, algo que también pasaba mucho, que como había esa colectividad, bueno, como empezaron a crecer juntos, se empezó a armar esa colectividad entre ellos, empezaron a llevar, y a apoyarse unos a Sí, otros, incluso algunos eran amigos hasta de la infancia y demás. Pero aparte, creo que era todo un movimiento creativo, o sea, sí, no nada más el hecho de la música, sino, por ejemplo, Katsup de Zurdok Movimiento, que uh-huh. después fue Zurdok, él era un amante de la cinematografía y le encantaba hacer los videos cada vez más complejos, cada vez más vistosos, y no podemos olvidar el video de Simadverti, que tiene toda una narrativa y incluso bastante independiente, bastante bien trabajada, muy artístico. Todo ese tipo de cosas también fueron provocando que fuera más atractivo lo que estaba sucediendo, ¿no? Incluso entre ellos mismos se hacían las portadas de los discos y todavía era un movimiento creativo total, ¿no? Sí, porque eran artistas al final de cuentas, ¿no? O sea, también, por ejemplo, Cabito Bú también tenía varios, creo que también ellos son de la Escuela de Artes Visuales, Ajá, ¿sí? Entonces, sí, ellos también tienen ahí varios videos en formato de 16 milímetros, así súper hipster, que sería ajá, ahorita en entonces era normal, sí. eran artistas, ¿no? Entonces, sí, todo se vuelve ya un movimiento artístico también. Sí, y eso hace que llame mucho más la atención, volteen más y se vuelva muy, muy importante, ¿no? Y aparte te da fuerza cuando hay una colectividad, porque así es más fácil, ¿no? O sea, trabajar unos con otros y formar parte de lo que estaba sucediendo. Sí, y creo que también esta conexión, aparte, o sea, no solamente era la parte creativa, sino que también como ellos, empezaron grabándose ellos solos, Ajá, o sea, fueron muy independientes también, se entendían los unos a los otros. De, oye, yo batallé de esta forma y tú batallaste de esta forma, oye, pues, tenemos algo en común, además de la exacto. música, ¿no? O sea, también nuestras intenciones de hacer lo que queremos hacer. Eso está bien cañón, porque aparte te vuelve pues mucho más sabio, ¿no? De lo que estás haciendo y eso provocó mucho. Sí, y esta colectividad también les ayuda a crecer con esta cosa, competencia sana también. Sí. Sí, creo que había mucha competencia sana de cierta forma para decir, oye, él está sacando disco, casi sacaban los discos casi al mismo tiempo también. Sí, de hecho creo que el momento y que platicábamos mientras armábamos este tema nos llamaba mucho la atención que sí estuvo el primer disco, o sea, los primeros discos de todos Sí, estos grupos, pero la segunda oleada de álbums es la que pega es más la que fuerte, pega, es la que... rompe todo lo que estaba, todos los paradigmas, ¿no? Sí, y en esa oleada es donde entra Jumbo, ¿no? Sí, Con su primer disco. con su primer disco, ¿no? Que él es el primero que se suma ya, era el que se había quedado un poquito atrás, no porque, de hecho ellos llevaban mucho tiempo también antes, ¿no? O sea, Sí, pero no se llamaban Jumbo y todo ese tipo de cosas. Este, Se suben a esto porque van un poquito atrás y los empiezan a conocer. ajá. Y son, yo creo que de los que terminan siendo más importantes o más sonados, incluso más duraderos.
Sí, porque el día de hoy todavía siguen teniendo esa innovación, siguen sacando álbumes sí, todavía existen constantes. como el nombre de Jumbo. Exacto, y siguen Sí, siendo parte de... sí, que ya es cosas de ahí que no le tocó a otros grupos, como los que estamos escuchando. Sí, que fueron batallando más, que se fueron desintegrando o que incluso ya no continuaron con la misma fuerza, pero Jumbo sigue siendo constante, ¿no? Sí, Es un grupo vigente. sí, porque digo, también el Gran Silencio sigue tocando. Cabrito, pues de hecho fuimos hace un poco Hace a poco hace... este festival de Pizza and Beer, Ajá, y y ahí estaba Cabrito. ahí estaba Cabrito, ¿no? O sea, entonces, a mí me sorprendió mucho porque fue como, wow, todavía están vivos, porque sí me separé mucho de su carrera y porque pues la banda local sí la perdí por completo, por mucho tiempo, güey. Sí, sí, yo creo que ahí también eso fue algo bien importante que sí Jumbo cautivó muchísimo. Ahora, creo que otra cosa importante que ayudó a que creciera, al menos, a lo mejor individualmente algunas bandas en específico, pero que se volteara también, fue cuando formaron parte del grupo, del tributo a José José. Sí, que fue justamente después de un año de que habían sacado el disco Ujú. y ya los voltean a ver para un tributo que quedó increíble. O sea, Sí, es de mis discos favoritos así por mucho, mucho tiempo, ¿no? La primera parte, porque se hicieron dos partes. sí, bueno, la Sí, la segunda. primera parte sí es mi favorita, la segunda parte no es que sea mala, simplemente no son grupos que son mi hit y que no vamos a hablar ahorita de ellos tampoco, ¿no? Sí, no, y que aparte a lo mejor está hecho para otro público Claro, también. Creo que eso también, el disco de esos dos discos de José José están muy pensados a sí. cierto grupo, a Que hemos cierto comentado público. mucho de eso cuando hablamos de los discos que no fueron tan famosos. Sí, Sí, de que no es que sea un mal disco de esto, sino que es un disco para otro momento. para otro momento, exacto. Y creo que cuando forman parte tanto el Gran Silencio como Jumbo de ese tributo y lo hacen tan bien porque Sí, se lucen los dos, de ahí sí, también despega mucho la fama de ellos en específico, pero sigue haciendo que volteen para acá. sí, siguen volteando y siguen viendo que existe algo más que lo que hay nada más. Exacto. Y que hay nuevas cosas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué más podemos hablar de la avanzada? ¿Tú qué? Sí, pues bueno, ahora hay que tomar en cuenta que sí después sucede, después de este boom que mencionamos, que duró algún tiempo, llega o provoca que muchas bandas de Monterrey también sigan siendo, pues a lo mejor sigan siendo firmadas, sigan siendo Sí, trasladadas allá, se escuchen, pero creo que poco a poco se va disipando la fuerza, ¿no? O sea, como que la, como decíamos, la avanzada es ese grupito de ejército que llega primero, pero el que le sí, siguió, el que llegó el que llega y ayuda a conquistar ya como ejército, no, o sea, no es la avanzada la que llega y abre, la avanzada abre las puertas. sí, Todos los demás entran y ya hacen su desmadre, ¿sí? Que ya entran ya otros grupos que no es que fueran nuevos, sino que hasta que pasa el boom pueden voltear a ver porque eran muy alternativos a lo que estaba pasando. sí, eso le pasa a Inspector, por ejemplo. ¿Sí? Hasta que el ska no se puede voltear a ver, o sea, no se puede voltear a ver el ska porque hasta que pasan todo lo alternativo que estuvo con la avanzada. Sí, de hecho, o sea, Inspector creo que o sea, es de los que inician todo, Sí. pero durante mucho tiempo no daba tono, o sea, Sí, hasta, estaban muy en la escena local. sí, Sí, hasta que de repente explota el ska en todo México, y ahí sí, incluso fuera del movimiento de la avanzada, ellos eran sí, eran punta de punta de lanza, lanza. ya más allá ya incluso disasociados del movimiento, ¿no? O sea, Sí, ellos de plano ya estaban en un nivel en el que eran la sí, referencia. sí, ya eran inspector, o sea, Sí, ya no formaban solamente parte de la avanzada, sino que los podías ver de otro lado. exacto. Y eso fue muy importante. Creo que eso le pasa también en un momento a Zurdok, pero incluso recuerdo haber escuchado en algún momento de mencionar de que Zurdok, si hubiera sido más paciente, lo hubiera logrado, ¿no? O Sí, sea, como que Zurdok fue el grupo que no supo esperar el momento en el que se hubiera catapultado. sí, digo, ahí ya son muchos factores que sí, cierto, o sea, incluso lo mencionaban a la altura de otro grupo, o sea, muy importante que podrían Sí, serlo, o sea, sí, sí, recuerdo una transmisión en un Vive Latino cuando se reúnen en el 2014 Zurdok, que en la transmisión en Telehit,
mencionaban, oye, es que si este grupo hubiera sido lo suficientemente paciente, estarían al nivel de importancia de Zoé, Sí. que Zoé ahorita es un inamovible, ¿no? Sí, ya, no hay forma en la que alguien no conozca la música de Zoé estando en México, ¿no? Ujú. Al menos, a lo mejor no muchos sabrán el nombre de la canción ni del grupo, pero han escuchado su canción. Sí. Sí, entonces, o sea, ya hubieran llegado a ser ese tipo de grupo. Sí, y yo creo que empieza a decaer después, un poco después de este boom, esta avanzada como movimiento, cuando los grupos que le siguen, como tú dices, Sí. venían a conquistar, pero no conquistaron, ¿no? O sea, no terminaron por... Sí, porque como que no tienen la misma propuesta alternativa, ¿no? O sea, ya venían con algo que se estaba haciendo o que no daba, ¿no? No daba para que la gente volteara a ver. Porque también muchas veces pasa que la gente dice, oye, me está gustando lo que está, lo llega lo nuevo, ay, es diferente a lo que me está gustando, ¿no? También tiene que ver mucho eso, o sea, Claro. mucho del gusto de la gente. Bueno, y a lo mejor también hubo como error en la difusión al público, ¿no? Sí, No sé, porque platicábamos con Plastilina Mosh, que es un grupo tan alternativo, tan bien hecho, tan completo, que y incluso ahorita sería muy alternativo. ajá, y al contrario, pues como que vaya, la recepción no fue la ideal, ¿no? De repente tenían como mucho retractor. Sí, porque es muy difícil ser, ¿cómo se dice? En tu propia ciudad, ¿cómo? Profeta en tu propia Profeta tierra. en tu propia ciudad, ¿no? En tu propio pueblo, o sea, es muy Ajá. difícil. Aparte, sí entra ahí como que ya las cosas que dices, ok, ellos cantan a veces en inglés, cantan cosas diferentes, sus letras están extrañas, entonces ya la gente empieza a ver, empiezan a voltear, es que eso es raro, ¿sí? Ujú. Y creo que esa parte también le afecta mucho al movimiento, ¿no? O sea, los que ya empiezan a ver raro a ciertos grupos, ciertas cosas. Sí, que ya había como, a lo mejor la innovación se volvió tan bandera, o sea, se volvió como Ajá, la bandera del movimiento, que llegó un momento en el que ya era muy complicado de absorber, ¿no? O sí. sea, o de digerir. Sí, que, o sea, ya son tan nuevos siempre Ajá. que ya no tienes a la misma gente atenta, ¿no? Siempre estás como creando nueva gente y era muy difícil en aquel entonces estar escuchando algo nuevo. Sí. Muy difícil, no solamente, o sea, no solamente porque ellos eran, o sea, no solamente de las mismas personas, sino que, o sea, ahorita estamos en la gloria con toda la época de lo que está pasando, ¿no? O sea, Mm. entramos a YouTube, entramos a Spotify, a todas las plataformas de streaming, a lo que sea, y podemos encontrar y vemos toda la discografía del grupo. En aquel entonces yo escuchaba a Plastilina Mosh, decía, no me gustaba esa canción, y ya de plano no me gustaba, o sea, a mí y a mucha gente, ¿no? O sea, Ujú. mucha gente decía, pues ya no me gusta. Sí. Ahora hay que, hablando de toda esta cuestión tan alternativa que tenían, hay que, valdría la pena darnos o tratar de figurar de dónde viene toda esta pues influencia, ¿no? Que Sí, empiezan a tener para que así sea, ¿no? También creo que algo que propició es que en ese momento se podía acceder a la música que no era la común, ¿no? A la música sí, alternativa, y que ellos tuvieron esa facilidad sí, por la cercanía con Estados Unidos, por la sí, por la cercanía, por la ubicación geográfica. geográfica, ajá, por ese mero accidente que supieron aprovechar, Sí, pero que sí tenían un poco de ventaja con el resto, ¿no? Y a lo mejor eso también, eso volvió dispar, ¿no? sí, sí, porque por ejemplo, este, algo, no sé, no se me ocurre, por ejemplo, Control Machete, ¿no? Control Ujú. Machete, tenía ahí un tema muy parecido a otras bandas de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí nos recordaba mucho a lo que era Cypress Hill y toda esta banda que hablaban mucho y perdón, que rapeaban, que hacían todo este tipo de música. Entonces, es muy diferente también Control Machete, ¿no? Como que Sí, no es un copy-paste de Cypress Hill, ¿sí? sí, no, y las temáticas completamente distintas, pero es cierto que tenían esa influencia que todavía no permeaba a lo mejor por todo México. Sí, Yo recuerdo mucho, a ver, cuando comencé a escuchar música más alternativa gracias a toda la facilidad que hay ahora tecnológica,
y de repente empecé a conocer grupos o bandas como Sonic Youth, Dinosaur Jr. y demás. Dije, a ver, espérame, esto yo lo había escuchado antes, Sí. o ya había escuchado algo muy Ya, similar. ya vemos esa referencia. ¿De Ajá. dónde viene esa referencia? ¿No? Ya somos el Exacto. Capitán América. Entendí esa referencia, ¿no? Sí. Sí, ya. Y entendí ahí la parte pues, en que se habían influenciado muchas de estas bandas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas también que era, ahorita ya hablamos de los grupos que eran muy iguales, Ujú. había un grupo que era muy diferente, Sí. ¿sí? Que era el Gran Silencio. Y, o sea, entró con cumbias, entra con todos estos, la guacharaca, con el acordeón, cosas que no se estaban manejando, Sí. ¿sí? Que de hecho lo menciona mucho Tony en una entrevista, que dice que hablaba la parte de cómo ellos se veían realmente rebeldes. Sí, como ellos cuando, y me encanta la frase que dice, no, es que a mí me enseñaron que el rock era rebeldía. Entonces, ¿por qué me dicen que el hecho que subirme a un escenario o a un festival de rock y cantar Cumbias. cumbias no es rebelde? Sí, Entonces, esto es rock. creo que eran los más rebeldes. O sea, sí, sí estaban diferentes. Sí, traían una onda completamente distinta que siempre también de cierta forma los marginó de esta cooperativa, ¿no? que hablábamos, Sí. siempre los tuvo un poco más marginados. Recuerdo que ellos incluso comenzaron a tener sus primeras tocadas con no instrumentos, güey, o sea, Sí. con cosas, güey, o sea, Sí. ellos hacían cosas de Tipo música, Stomp, ¿no? ajá, hacían música con las cosas y ya con el tiempo fueron teniendo la facilidad y adquisición de Sí, porque incluso instrumentos. hasta empezaron subiéndose a los camiones también. O Sí, sea, ellos de verdad tallaron piedra de donde, o sea, picaron de donde sea. sí, y a lo mejor siempre formaron parte del movimiento en cuanto a la fuerza que se estaba provocando o esa mirada que había hacia la ciudad, pero no porque precisamente formaran parte de esa cooperativa, ¿no? De Sí, esa que colectividad. de hecho tenían esa parte muy rebelde con todos los temas tenían del movimiento zapatista y Sí, pues de hecho ellos forman parte del Frente Vallenato de Liberación Musical, que es una sociedad, o sea, es una sociedad junto con el movimiento del EZLN en aquel entonces. Lo mencionan muchas veces en su disco Libres y Locos, sí, que precisamente es como su llamado de, sí, de fuerza, de ¿no? De fuerzas. apoyo al pueblo, Sí, de es lo que como el estaba llamado a la pasando. acción. Sí, sí, es el super, sí, es eso, ese disco. Ujú. Que de hecho, a mí me encanta ese disco. Sí, es buenísimo. Y que aparte, digo, todo lo que estamos diciendo de lo alternativo en su ser, pero su música era completamente diferente y o sea, muy propositiva. Sí, que de hecho, o sea, todo esto de que eran tan alternativos de lo que hacían y del movimiento que estaban, lo pusieron en un libro de historia, ¿no? Que encontramos y Ajá, de hecho, o sea, en libros de historia, no de música regiomontana, no de música no, demás, sino libros de libros de historia. historia donde son mencionados como un llamado a la acción en un momento muy importante y crucial de la política en México. Sí, que bueno, y yo creo que una de las cosas ya que veo después de todo estos discos y demás, las razones por las que empiezan como a caer, ¿sí? Porque por ejemplo ellos creo que después se encasillan un poquito, ahora sí ya se meten nada más a la pura cumbia, Ujú. sí, ya todo el Chonter Style y todo esto, ya empieza así como, ok, no estamos terminando de encajar, Ujú. ¿sí? Y creo que le pasa a las bandas, ¿no? Que es una de las razones por las que ya empiezan a terminar y se empieza a acabar lo que es la avanzada y ya entran nada más los demás. Exacto, y ahí hay como una decadencia que yo creo que es propiciada, como dices, sí eran tan alternativos muchas de estas bandas que nunca fueron voz de una generación propiamente, o sea, sí fueron la fuerza de un movimiento más nada más, o sea, Sí, no se volvieron la representatividad de una época, este, que pocas bandas en realidad lo han podido hacer en México, pero en ese momento todo estaba, los escuchabas porque eran buenos, más no porque sintieras que eran tú sí, no, en el sí. escenario. Sí, no estaban hablando de ti nada más, o Ajá. sea, no lo sentías como que, ay, o sea, es Justin Bieber, esa canción de Justin Bieber me representa, ¿no? O sea, no es Ajá. lo mismo, no era lo mismo, no. O sea, aunque sí pasaba, pero creo que fue un momento antes de todo esto de que se iba a acabar el mundo en el año 2000 que sí se acabó. Por cierto, bienvenidos al nuevo mundo. Este, creo que
pasa toda esta situación y no, o sea, todo lo del que se iba a acabar el mundo, entonces no ven por dónde hacerse, ¿no? O sea, Ujú. Eso, y creo que también pues, se fueron desintegrando muchas de estas bandas, se les fueron acabando algunos de sus sí. elementos, se fueron yendo, perdón, algunos de sus elementos base y pues fueron disminuyendo en mucho de su expresión, ¿no? Sí, porque no es lo mismo tocar con tres instrumentos que de repente se te vaya uno, ay, no se escucha igual. Sí, O sea, por más que seas muy innovador, si ya traes un estilo, pues no lo puedes representar igual. Sí. exacto. Entonces también, digo, veíamos esos puntos, ¿no? Esos que ya lo definíamos ahorita, que estábamos antes de grabar, los tres puntos importantes, ¿no? Que es, todo movimiento se acaba, ¿sí? Le tocó a ellos empezar y terminarlo, ¿sí? Que se empiezan a ir miembros importantes de su grupo y que pues no podían ser voz de una generación. Sí, ¿no? Y en eso que dices, o sea, todo movimiento se acaba en algún momento, se le va, todo lo que empieza termina, y creo, nos deja así con la sensación de que pudo haber dado más, Sí. o de que pudo haber sido más fuerte, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa desconexión siempre fue como su debilidad, ¿no? Sí, creo que con todas estas bandas que siempre fueron y nos va a pasar ahorita o sea, y les va a pasar a los hijos de los hijos de los hijos de los demás, o sea, y de nuestros hijos, o sea, siempre va a ser híjole, y si esta banda hubiera estado ahorita, si esta banda se hubiera quedado, ¿cómo sería, no? Sí, O hubiera claro. funcionado o no. Sí, sí, y siempre vamos a tener eso, y este movimiento nos deja, es una de esas tantas historias, y precisamente que siempre nos va a dejar como movimiento entero, ¿no? Que es lo que Sí, sí, nos va a esa dejar sensación. con un gran sabor en la boca de que se puede hacer algo más de donde se está produciendo, ¿no? Que es lo que queremos en la música, ¿no? Que sea un México musical y que ya no se convierta en, ay, ellos son regios, ellos son, no, o sea, que se vuelva realmente música de México, ¿no? Exacto. Y bueno, para concluir, bueno, para terminar, ¿qué Sí. conclusión tienes de este movimiento? ¿Qué crees que haya sido lo que le faltó? ¿O qué crees que podamos tener para un futuro para que haya movimientos así de fuertes? Porque no recuerdo otro movimiento tan así, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que voltear a ver a todos lados, a ver qué es lo que está haciendo en otras partes, ¿no? O sea, no nada más aquí en Monterrey, sino en todos los demás estados, o sea, que no se vuelva que no de pronto, o que sí aparezca de repente una avanzada en otra parte, pero que no se, no se termine siendo nada más esas avanzadas, ¿no? Y que sí, que de verdad sea una avanzada musical. Ok. Sí, o sea, que sea ok, entonces está haciendo otra vez esto acá, ¿qué te parece si volteamos a otro lado? Porque a lo mejor acá están haciendo algo bien padre también. Ujú. Sí, yo creo que esa sería como la forma en la que podría llegar a pasar otra vez esto. Sí, yo creo que el centralismo ha sido, pues uno de de lo que nos ha, es la piedra que en el camino de México, como Sí, en todos los aspectos, y en este caso la música siempre ha sido uno de los principales pozos por los que no se ha podido transitar bien. Yo creo que por un lado eso, la otra no se ha encontrado una representatividad. Creo que son bandas bien específicas las que podemos decir que de verdad sí, hablan la voz de la gente que los escucha. No sabría contarte después de Panteón Rococó o de Café Tacuba, si acaso Zoé en algún momento. De ahí en fuera, como que otra banda que de verdad sea lo que la juventud quiere decir, o sí. diga lo que se está o que diga lo que se está sintiendo, ¿no? Sí, que realmente los que están produciendo vean algo diferente y no busquen esto está haciendo dinero ahorita, vamos a producir esto, ¿no? O sea, Ujú. que busquen algo más allá y que vean la producción de cosas nuevas. Sí, 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 y que haya esa conexión con el público para que sigan siendo, porque también está el temor de que se vayan acabando estas bandas que representan, pero que luego no venga nadie más, ¿no? Sí, porque de hecho se puede acabar de repente Panteón, se puede acabar de repente Café Tacuba, se puede acabar de repente Zoé, ¿y quién queda? ¿Sí? Sobre todo de la talla en la que están. No quiere decir que no haya nadie, Ujú. sino te vas a volver a aventar el jale en ceros de subir a otra banda al mismo nivel. O sea, yo creo que sería el momento de que de una vez empieces, ¿no? O sea, Sí.
Pues bueno, creo que ha sido una charla muy, muy amena, de un tema que aparte, digo, lo platicamos como más fácil y muy, muy fluido porque es un tema que vivimos, Sí, que nos tocó crecer con esto. A lo mejor habrá temas que tendremos que manejar de diferente manera, pero este nos sí. fue muy fácil profundizar porque Fue muy lo fácil vivimos, crecimos desmenuzarlo. con eso. Sí, sí, bueno, pues yo creo que ya nomás nos queda despedirnos, que así como se acabó la avanzada, se acabó este episodio, ¿sí? Pues acuerden de seguirnos en todas nuestras redes, que son @melomanografía, en todos lados, Twitter, Instagram, y en Spotify también síganos como Melomanografía, Así es, así estamos. Estamos actualizando ya las playlists, que ya ya van para cuando bastante salga, avanzadas. sí, que ya para Yo cuando creo salga que este episodio, ya están ya deben completas. estar completas. La que fue del episodio pasado, de lo mejor de la década, del 2010, y de la avanzada regia. Así es, ya estarán completas y yo creo que la verdad fue un esfuerzo muy padre. Nos encanta, aparte que nos encanta escuchar música, la verdad es que sí fue algo en lo que nos metimos con mucho cariño a armar estas playlists para que de verdad ilustremos ahí con lo que habíamos platicado. Sí, acuérdense que pues si hablamos de grupos de ahorita y a lo mejor alguno que no, que canciones que mencionamos o no hemos mencionado, van a estar en todas esas playlists de aquí en adelante. Ok, pues bueno, muy bien. Sí, bueno, nos vemos. Nos da mucho gusto, nos vemos. Besos. Bye.